En el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Oglanesia Pérez. Durante ya un tiempo he estado escuchando muchas quejas de los pacientes de alto costo por el tema del retraso de los medicamentos de alto costo. Algunas familias en un principio de hecho decían que ya no lo estaban recibiendo y que les estaba haciendo falta. En ese momento el ministerio, o digamos que Promese, dijo que producto precisamente al tema del mercado internacional, los fletes y todo esto, estaban teniendo algunos retrasos. En esta semana he visto también en los medios de comunicación y precisamente durante la rueda de prensa de salud pública en esta semana, la presidenta de la Fundación de Pacientes con Artritis llamaba y pedía que se agilizaran los procesos de compra para los medicamentos de alto costo, y en cierto modo ella dejaba entrever o decía que los procesos de compras y contrataciones son los que están limitando ese procedimiento, y estaba llamando a que se agilice. También veía un articulista que escribe en el periódico El Día, que también trabajó en el tema de medicamentos de alto costo, hablando sobre el tema, y cuestionaba precisamente, ustedes saben que con la nueva administración y después sobre todo del escándalo que surgió con Juan Alexis Medina en el tema de las compras de los medicamentos de alto costo, precisamente con el Ministerio de Salud Pública, donde él se hacía pasar como un proveedor exclusivo, pues se empezaron también a tomar algunas medidas en ese sentido y se pasó el programa de compra de medicamentos de alto costo a Promese Cal. Todo esto como parte de un poco de transparentar y mejorar el sistema de compras en cuanto a medicamentos. Sin embargo, creo que las autoridades deben tomar mucho en cuenta esa población. O sea, como su nombre lo explica, son medicamentos de alto costo. ¿Qué está pasando? Sé que hay algunas excepciones precisamente para este tema, porque los proveedores casi siempre, o una gran parte, son proveedores únicos, muchos de ellos, para un tema de los medicamentos. Y yo quiero llamar la atención precisamente para saber qué está pasando con el tema de salud. Ayer veíamos también en el hospital, en uno de los hospitales de Santo Domingo, que el director renunció y decía que a él lo secuestraron por media hora, a él y al administrador. El Colegio Médico Dominicano anunció una paralización de labores precisamente en ese centro de salud porque no estaban recibiendo insumos. Entonces creo, y estos dos elementos me dejan ver que es un aspecto administrativo que se debe tomar en cuenta, porque estamos hablando del tema de salud, un tema tan delicado, y sobre todo a pacientes que a través del sistema de alto costo, pues es la única manera que pueden tener acceso a esos medicamentos, porque como su nombre lo dice, son de costos muy altos y ellos mismos no los pueden adquirir porque no tienen la capacidad para comprarlo, y el que tenga dinero para comprarlo, probablemente en un año de medicamentos se le vayan a acabar los recursos que tenga, porque precisamente tienen alto costo. Hablaba con una persona y me explicaba que también algo que pasa, por lo menos en el caso de los pacientes de artritis, es que esos medicamentos se utilizaron durante la pandemia para tratamiento del COVID-19, y eso también ayudó a encarecer los precios. A encarecer el suministro. Con todo esto, lo que quiero decir es que las autoridades de salud y el gobierno dominicano tienen que prestar atención a este tema, porque no es cualquier cosa. O sea, estamos hablando de pacientes que tienen problemas renales, pacientes con artritis, pacientes de cáncer. O sea, es una gama es un mundo amplio de pacientes que, por su propia característica, pues dependen del Estado dominicano, y el Estado tiene que garantizarle esos medicamentos, porque si no van a fallecer, o sea, van a morir porque no tienen dónde acceder a ello. Entonces, algo que Salud Pública ha tenido, y lo he escuchado de muchas personas, es que luego de que se creó ese departamento para tratar el tema de los medicamentos de alto costo, pues han sido muy mínimos los problemas que han tenido en ese sentido, porque es una prioridad, o sea, garantizar que siempre esos pacientes tengan a su disposición esos medicamentos. He escuchado de casos que en algunas ocasiones se le entregan hasta 3 o 2 meses de medicamentos para que la gente no tenga que ir también a los lugares a buscarlos directamente, por el tema también del costo, del traslado, todo lo que ha implicado. Entonces,
Yo creo que el gobierno, al igual como la decisión que se ha tomado ante una situación que hay en el 911, que es también gravísimo, o sea, que estamos teniendo problemas con sistemas que ya, vamos a decir, que estaban trabajando, funcionando de una manera, digamos, estable, porque bien no está todo, pero sí tenían un flujo, tenían una respuesta que por lo menos era satisfactoria. Entonces, el gobierno y las nuevas autoridades están teniendo un revés, y yo les invito a revisar esta parte, porque se puede, o sea, uno puede tener temas administrativos en otros aspectos, pero lo que tenga que ver con salud, con respuesta a salud, a la gente que más lo necesita, no se puede perder tiempo con esto, y sobre todo, no se debe delimitar. ¿Por qué? Porque al final la población y estos grupos vulnerables son los que más van a sufrir. Hay aspectos administrativos que se pueden subsanar, hay cosas que es por descuido, incluso por hasta conflictos internos entre las personas que están administrando en esa institución, que se dan situaciones que perfectamente se pueden subsanar. Entonces, yo estoy llamando a que revisemos esta parte y no pongamos en riesgo a una población que ya de por sí está en mucho riesgo. Fernando. Distrito Informativo.